Leemos en Hechos 11, los versículos 19 hasta el 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Al tiempo que Dios guiaba a Pedro y que abría por medio de él la puerta a los gentiles, también estaba usando a otras personas. Los hermanos esparcidos por la persecución después de la muerte de Esteban se regaron por la región, muchos de ellos sencillamente regresando a sus casas. La mayor parte de ellos, siendo judíos, solamente compartieron el Evangelio con otros judíos, así como lo vieron hacer en la iglesia donde nacieron. Pero nos dice el texto que algunos de ellos hablaron con paganos y les compartieron de su fe. Y en eso claramente tuvieron el respaldo de Dios. Es muy probable que empezaron antes de saber lo de Cornelio, pero cuando las noticias llegaron a Jerusalén, los apóstoles habían sido preparados por el Espíritu Santo, y eso les permitió reaccionar en forma apropiada. Decidieron entonces delegar a Bernabé. Esa decisión era muy sabia y correcta por varias razones. En primer lugar, era vital apoyar y encauzar lo que estaba pasando en Antioquía. No hubiera sido bueno dejar todo este proceso en manos inexpertas. Por otra parte, la persona enviada necesitaba una mente muy abierta y mucha humildad. Existía el peligro de apagar lo que estaba haciendo el Señor, de volver a la rutina de la iglesia de Jerusalén. En Antioquía, más que un líder, se necesitaba un catalizador, una persona capaz de sacar el potencial de las personas, de ayudarlas a crecer y a tomar su lugar en el cuerpo. Por eso es que Bernabé era la clave para esta tarea. Lo demostró una primera vez cuando fue el único en confiar en Pablo, cuando éste volvió de Damasco. La actitud de Bernabé fue ejemplar. Cuando llegó a Antioquía, se tomó el tiempo de observar y vio la gracia de Dios y se regocijó. Este hombre no venía con ideas preconcebidas, pero también exhortó a la fidelidad. Frente a un mover nuevo y muy dinámico, existen dos tentaciones. Una es de frenar y apagar por miedo y desconfianza. La otra es de entusiasmarse demasiado y dejarse llevar al punto de salirse de los parámetros establecidos por Dios. Bernabé entonces supo equilibrar su amplitud de pensamiento con la fidelidad a la voluntad expresa del Señor.
esta actitud solamente pudo ser fruto de la llenura espiritual y de los frutos que ésta produjo en él. Acto seguido, Bernabé viajó a Tarso, un viaje de más de 200 kilómetros, para buscar a Saulo. De hecho, la palabra griega usada sugiere que no fue fácil encontrarlo. Después de encontrarlo, lo llevó a Antioquía para que enseñe la palabra. En este caso, Bernabé manifestó dos características muy importantes de un líder cristiano, y esas son el discernimiento de los dones y el desprendimiento. Él reconoció el enorme conocimiento del Antiguo Testamento que tenía Saulo, la revelación extraordinaria que tenía de Jesucristo y su don de enseñanza. Por otra parte, él era consciente de la posibilidad de ser opacado por Saulo y de perder así una parte de su liderazgo en la iglesia. Veremos en la continuación del libro que eso es lo que sucedió y que Bernabé lo aceptó y lo permitió. Él entendía que era un siervo del Señor a favor de la iglesia y no el dueño de ella, y no se aferró al poder. Contribuyó, por su humildad, a que la iglesia fuera bendecida y fortalecida a través de los siglos. También es una expresión de la diversidad de los ministerios en la iglesia de Antioquía el hecho de que se haya puesto cuidado a los profetas. Frente al anuncio de ellos, los hermanos no se quedaron cruzados de brazos, sino que se prepararon a socorrer a los necesitados. Era la primera, pero no la última vez que se mencionaba esta solidaridad entre las iglesias de diferentes ciudades. Este texto reporta el hecho de que por primera vez aparece el nombre de cristianos. Era un sobrenombre que les daban sus enemigos para burlarse, pero tendría un gran futuro, aunque no en el texto bíblico. Bueno, en el capítulo 13 volveremos a hablar de Bernabé y de Saulo.